Buen día, mi nombre es Hilary Perosa. En esta ocasión le voy a hablar sobre el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje es uno de los componentes estructurales más importantes, ya que cumple con funciones de estabilización y rodaje en tierra. En sus diferentes presentaciones, los trenes pueden ser fijos o retráctiles y se encuentran en más de una unidad, dependiendo de la envergadura de la aeronave. Sus funciones son soportar el peso de la estructura, posibilitar el movimiento y amortiguar el impacto. Entre los componentes del tren de aterrizaje tenemos el amortiguador. El amortiguador es el encargado de soportar las cargas de la aeronave de manera vertical. Las articulaciones de torsión mantienen la rueda derecha en un plano de rotación con respecto a la superficie. Las ruedas son el componente que hace contacto directo con la superficie y se encargan del rodaje, y los frenos de disminuir la velocidad. Como dije anteriormente, la función de las articulaciones de torsión es mantener la rueda derecha manteniéndola en un plano de rotación con respecto a la superficie. El ángulo de torsión con respecto al amortiguador extendido no debe excederse a los 135 grados. Este es un sistema asociado al amortiguador. Como dije anteriormente, el amortiguador es el componente del tren de aterrizaje que se encarga de soportar las cargas verticales de la aeronave. Las articulaciones se dividen en dos tipos. La primera es del tren tipo deslizante, en la que el amortiguador está conectado directamente al conjunto de los neumáticos, y el tren de tipo oscilante, en las que el amortiguador está conectado a la articulación de la horquilla del conjunto de los neumáticos. Las articulaciones del tren de aterrizaje son un sistema de torsión de las patas del sistema de excepción y retracción del tren, y son también conocidas como tijeras o compás, siendo uno de los primeros o de los principales elementos de transmisión de movimiento, así como también tienen la función de limitar la extensión del pistón del amortiguador cuando la aeronave despega. Este sistema, ya que está asociado al amortiguador, es controlado de manera hidráulica por un cilindro direccional o mecánico, dependiendo de la necesidad de la aeronave. Los elementos principales de un tren de aterrizaje deslizante son la toma del actuador, los muñones, el eje de rotación, la tijera o brazo de torsión y las articulaciones. La función de las articulaciones en este tipo de tren de aterrizaje es funcionar conjuntamente con el actuador de traba de los frenos, mientras que el tren tipo oscilante contiene su amortiguador oleoneumático, su biela de frenado, horquilla y pata de tren. Como dije anteriormente, las articulaciones de este tipo de tren van directamente conectadas a la horquilla del tren, y la función de las articulaciones en este tipo es soportar las cargas laterales y longitudinales hacia el amortiguador. Podemos concluir entonces que el tren de aterrizaje es un elemento estructural que soporta las cargas cinéticas que se producen en la aeronave contra las superficies, y también tiene su principio de amortiguación, mientras que los sistemas de articulaciones se encargan de transmitir el movimiento y limitar la extensión del pistón del amortiguador cuando la aeronave despega. Esta ha sido toda mi exposición.